Muy buenas tardes con todos. Me parece que tengo media hora, ¿verdad? Confírmame. Sí, es correcto, doctor. Bien, entonces vamos a iniciar una breve travesía de alrededor de 28 minutos sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional relacionados a la consulta previa, tanto sobre servicios públicos como sobre actividades extractivas. Empecemos. Lo primero que hay que advertir es que este 2021, además de traernos a Omicron, nos ha traído dos jurisprudencias claves para lo que viene el futuro del país, como son la sentencia de acción popular del expediente 259-2016, que se interpone contra el reglamento de la ley de consulta previa por impedir la consulta previa de servicios públicos, así como la sentencia del Tribunal Constitucional que se pronuncia sobre la potestad, la competencia que tiene el sector de energía y minas para determinar qué se consulta y qué no se consulta. Es interesante advertir que, si bien es cierto, vivimos una crisis política constante, en medio de esa turbulencia se ha ido consolidando la consulta previa de los pueblos indígenas. Es interesante esta observación y veamos cómo. Hacia el año 2016, un 2 de septiembre, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDC, una de las organizaciones indígenas más importantes del Perú, que agrupa a la totalidad de pueblos indígenas amazónicos de Ucayali, Loreto, San Martín, Madre de Dios, Cusco, entre otros, cuestiona la convencionalidad, la constitucionalidad de la 15ª disposición complementaria transitoria y final del Decreto Supremo 001-2012 MC del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, porque estableció que los servicios públicos, como las carreteras, como los aeropuertos, como las hidrovías, como la infraestructura de salud, como la infraestructura de educación, no se consultaron. Y esto escapa de lo que el convenio 169 de la OIT, en su artículo 6, dice: toda medida administrativa o legislativa que impacte en los pueblos indígenas debe ser consultada. No es que sea potestad del Estado decir, esto no se consulta. No, tiene que estar acorde con el convenio 69 que suscribió. A esta demanda, en los años siguientes, estamos hablando 2017, 2018, 2019, 2020, se fueron sumando la Confederación Nacional Agraria, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinos y Amazónicas, Orpiampe, Orpio, Islas, entre otros. Como solo tenemos unos pocos 20 minutos, vamos a ir al desenlace de esta acción, que es fundamentalmente la expulsión de las normas cuestionadas que impedían la consulta previa de servicios públicos. La expulsión. Pero además de esa expulsión del ordenamiento jurídico, se indicó que se consagraban 14 estándares internacionales de la consulta previa. No solamente en servicios públicos, sino en general. Entonces, una de las razones por las cuales debo revisar y conocer esta acción popular
Es por esto, porque se consagran 14 reglas de juego para hacer consulta previa en el Perú. Y lo que me he dispuesto es básicamente presentarles rápidamente, aquí acompañando por amigo y líder indígena Apo Aurelio Chino Dagua, el primer estándar internacional de consulta previa, que es: se debe efectuar la consulta previa a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Ojo, no estoy planteando acá estas sí, estas no, sino toda aquella medida administrativa o legislativa que les afecta tiene que ser consultada. ¿Un aeropuerto que esté en su territorio indígena tiene que ser consultado? Claro que sí. ¿Una carretera que atraviesa la mitad de su territorio indígena tiene que ser consultado? Claro que sí. ¿La extracción de recursos mineros en sus territorios indígenas tiene que ser consultado? Claro que sí. ¿La extracción de recursos gasíferos? También. Vayamos al segundo estándar. Y la consulta previa debe efectuarse a los miembros individuales de los pueblos indígenas y tribales y a los pueblos como un todo. Debe tener la oportunidad efectiva de participar individual y colectivamente. Con lo cual la Corte Suprema peruana te dice que la consulta previa no solamente es a la colectividad y a los representantes de esta colectividad, sino también quiere asegurarse que todos los individuos que forman parte de la comunidad estén enterados y participen de la consulta previa. ¿Y en qué momento participan los representantes de los pueblos indígenas? En el diálogo intercultural que se da entre Estado y representantes de los pueblos indígenas. ¿Y en qué momento participan los individuos de las comunidades nativas, amazónicas o campesinas? En la etapa previa al diálogo entre Estado y, pueblo, y los representantes de pueblos indígenas, como es la etapa de evaluación interna de el pueblo indígena, donde entre ellos, en asamblea, discuten la pertinencia de estas medidas y los aportes que le van a hacer para que no se afecte su ambiente, su cultura, su identidad cultural, su territorio, entre otras afectaciones. Entonces, este estándar se cumple en la medida que se garantice, primero, una efectiva participación de los individuos en la evaluación interna de los pueblos indígenas. No puedo vetar, no, tú no me caes, tú no entras, no, todos tienen que entrar. Y segundo, que en el diálogo que se produce entre Estado y pueblos indígenas, los representantes que estén allí sean los legítimamente elegidos. Sigamos avanzando. Obviamente no se cumple este estándar si la selección de los líderes que van a ir son los que el Estado dice que vayan. Tú sí, tú no, tú tampoco, no. Quien decide qué líder va a representarlo en el diálogo intercultural es el pueblo indígena, no el Estado. Ojo. Cuarto estándar. No se cumple el requisito de participación plena si la consulta solo se realiza a una determinada parte de la población indígena. O sea, yo tengo un ámbito geográfico donde hay varios pueblos indígenas y yo le hago la consulta previa solo a aquellos que son mis amigos, que están de acuerdo más o menos conmigo o con lo que ya he firmado algunos convenios que les son favorables. Con los demás no. No, eso no es consulta previa. De buena fe. Válido. Legítimo. Constitucional. Quinto estándar. La decisión de que los líderes o jefes deben ser representantes consultados de los pueblos interesados le corresponde únicamente al pueblo indígena, no al Estado, no al Estado. Sexto estándar. Debe garantizarse la participación de los pueblos interesados en todas las fases de planeación e implementación de un proyecto o medida que pueda afectar al territorio de la comunidad indígena o tribal. Esto es fundamental. O sea, ¿yo le voy a consultar al pueblo indígena cuando ya estoy sacando el permiso de operaciones mineros? No, porque esa ya es la etapa final. Dice todas las fases, o sea, estaría desde el ámbito de la adjudicación de la concesión, desde el ámbito en que
yo empiezo a hacer las cuadrículas para los petitorios mineros. Tendrían que ellos estar enterados. ¿Cómo es eso de que no se enteran hasta que vienen a hacerle la consulta del permiso de operaciones? Cuando ya en ese momento se aprobó la concesión, se aprobó el estudio de impacto ambiental, ya que le van a consultar. Mejor no le digan nada y pasen nomás. Esa es la razón por la que existen conflictos mineros como el de los Bambas, como el Tía María, como Conga, porque nunca se consultaron las fases iniciales. Se llega muy tarde. Y como diría Zaleski, que es muy amante de las series de estas de internet, ¿qué hubiera pasado? ¿No? What if? Si hubiéramos hecho la consulta en las fases de planeación e implementación de estos proyectos mineros, de repente hoy día seríamos un país modelo en desarrollo de actividad minera sostenible y con respeto a derechos humanos. Lamentablemente, en otra vez esa serie que le gusta a Zaleski, ese what if, ese que hubiera pasado, estamos en una real alternativa donde no lo hicimos así y pagamos las consecuencias. Ya no podemos cambiar el pasado, pero ¿qué les parece si cambiamos el futuro? Sobre las decisiones del presente. Ese es el reto. ¿Y cómo lo hago, profesor? Bueno, no me hagas caso a mí, hazle caso a la Corte Suprema del Perú y te plantea este sexto estándar internacional de consulta previa, probablemente, a mi criterio, el más importante. Porque además agrega que tiene que ser esta participación desde las primeras fases en todo el ciclo, sobre todo cuando afectas territorio de las comunidades indígenas o tribales. En el caso Conga afectabas territorio indígena, en el caso Tía María, en el caso Majiciguas II, en el caso de Bambas, pues en todos afectas territorio. U otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, desde las primeras etapas de elaboración de la planificación del proyecto, dice. O medidas propuestas, garantizando que los pueblos puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de las decisiones de conformidad con los estándares internacionales. Hoy que se construyen carreteras en Ucayali, en Loreto y en una serie de lugares donde hay territorios indígenas, hay que explicarles a la dirección de estudios, a la dirección de obras, a la dirección que ve el tema de servidumbres, a la dirección de conservación del MTC, a las que ven el mantenimiento de la obra, que tienen que consultarse esas actividades cuando pasan por territorios indígenas. No, es que estoy haciendo mantenimiento de un proyecto. Bueno, ¿ese proyecto inicialmente fue consultado? No. Entonces el mantenimiento debes consultarlo porque estás impactando el territorio indígena y esa medida de mantenimiento requiere consulta. No es que no estoy acostumbrado. Bueno, ese es tu asunto aparte, ¿no? Pero, ¿qué dice la acción popular? Yo podría admitir que tú, quizás por desconocimiento, por ignorancia, sin malicia, lo hayas hecho en el 2020, 2019, 2018, pero en el 2021 ya no. Porque esta sentencia se conoce desde el 13 de enero del 2021. Estamos 2 de diciembre. Has tenido casi un año para conocerlo. Si no lo conoces, matricúlate a un curso de MIDA. No uno, varios, hasta que te lo sepas. Pues si no, ¿cómo vamos a hacer gestión pública sin conocimiento suficiente? Séptimo estándar internacional de consulta previa. De no repetición cuando se pretende realizar actividades o proyectos de exploración o extracción de recursos o planes de inversión o desarrollo, cualquier otra índole que impliquen potenciales afectaciones al territorio o aspectos esenciales de su cosmovisión o de su vida e identidad cultural, el pueblo debe ser previa y adecuada y efectivamente consultado, de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia. Vuelve a incidir. Si voy a hacer actividades de servicios públicos, consulta. Si voy a hacer actividades extractivas, consulta. Ambos. No solo uno, ambos. Y va entrando Gabriela Quiroz de Izarca, está llegando tarde, doctora, tiene que más temprano llegar. En el octavo estándar internacional de consulta previa encontramos la consulta debe ser previa a la adopción de la decisión e implementación de la medida. Ojo,
Si ya construí la carretera y voy por el segundo tramo, por el tercer tramo, ¿es legítima, constitucional y convencional esa obra? No. Doctor, pero ya construí todo. Sí, violando derechos humanos de los indígenas. Tendrás que regularizarlo. Tendrás que hacer una consulta en el estado de las cosas como están y portarte bien con los derechos humanos. No, no quiero porque ya lo hice. No, bueno, entonces háblale a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema en esta sentencia ha dicho que este fallo es retroactivo a la fecha en que se dieron las normas. Y todos estos actos que se hicieron atropellando la consulta previa de los pueblos indígenas deben regularizarse, porque son nulos, porque contravinieron derecho internacional público, porque contravinieron derechos humanos. No lo digo yo, lo dice la Corte Suprema específicamente en el caso de servicios públicos. Y en el octavo estándar incluso dice que esa consulta tiene que ser desde las primeras etapas del plan de inversión o medidas. O sea, en el permiso de operaciones, no. Desde la etapa de entrega de la concesión, la aprobación de estudio de impacto ambiental y el inicio de actividad podrían ser completamente consultables. De hecho, la Corte Interamericana, como la Defensoría del Pueblo, insiste en que el estudio de impacto ambiental se consulte. Y yo estoy de acuerdo. Ojalá entre los asistentes esté algún funcionario de sector energía y minas o alguna directora que por fin se animen a debatir y no esconderse detrás de escritorios o detrás de la normatividad. Hay en una democracia, como lo dice Habermas, dialogar, debatir y sobre esa base consensuar. No hay que disolver congresos ni vacar presidentes, eso significa claudicar al diálogo intercultural, al consenso. Fácil es patear el tablero, difícil es ponernos de acuerdo. Como cuando, y haciendo un paréntesis, usted se casa y a la primera pelea ya se quiere divorciar, Daniela Gómez. No, pues, tienen que conciliar, consensuar. Tenemos que llegar a un acuerdo como país en temas gravitantes como actividades mineras, actividades extractivas, gasíferas, actividades de aprovechamiento de recursos hidrobiológicos y también la construcción de carreteras. Si no, no hay desarrollo posible. Hay que buscar un punto medio, un equilibrio, una ponderación. Inversión privada sí, inversión pública sí, pero con respeto a derechos humanos. ¿Es posible? Bueno, vean Alemania, vean Francia, y sí se puede, o sea, por decirle dos ejemplos. Pero si hay países donde se pudo, ¿por qué acá no? No, es que están más desarrollados. No, disculpa, pero el desarrollo también tiene que ver con que nosotros creamos en ese ideal de una democracia con desarrollo económico, social y ambiental y obviamente con un respeto a derechos humanos. Noveno estándar internacional de consulta previa. Cuando se trate de la adopción de medidas legislativas, los pueblos indígenas deben ser consultados. ¿Esto lo hace el Congreso? No. Promueve carreteras en toda la selva y nunca les pregunta. Ellos peticionan consulta previa a la distinguida presidenta del Congreso actual y nunca les da cita. Entonces, Perú está bebiendo el noveno estándar. Y ojo que todo esto no lo dice aquí el expositor. Yo solamente soy un heraldo, así como diría César Vallejo, que le viene a traer la noticia, pero no maten al mensajero. Es la Corte Suprema la que de alguna manera me envía a darles este mensaje. Con ellos, quéjense, con ellos, a ellos. ¿No? Yo simplemente, aunque concuerdo con todo lo que dicen, en última instancia no soy el autor de las ideas, aunque coincido con todo lo que dice la Corte Suprema. Décimo estándar internacional de la consulta previa. El procedimiento de la consulta previa debe ser un verdadero instrumento de participación de los pueblos indígenas y no se agota en un mero trámite formal. Está orientado a establecer un diálogo entre las partes bajo principios de confianza, respeto mutuo y buena fe con miras a alcanzar un consenso. Esto lo dice también
apreciada colega Alicia Banto y apreciada colega Lilian Delgadillo. Y lo dicen la mayoría de expertos en temas de consulta previa, pero yo agregaría más en este momento de crispamiento político que este mismo principio debería regir la gestión pública. Tenemos que hacer que el diálogo sea una costumbre, pero siempre bajo la buena fe, siempre bajo el respeto al otro y siempre con ánimo de llegar a un consenso. Porque si vemos cómo es esto en macro y vemos que ejecutivo y legislativo se sacan los ojos, pues no es tan descabellado ver cómo sería en micro, cómo es que el Estado, pueblos indígenas y empresas no se ponen de acuerdo sobre un asunto vital como es el desarrollo económico del Perú. Tenemos que dar el ejemplo desde lo que está más arriba hasta abajo. ¿Quién puede darte un mensaje pacificador? Tribunal Constitucional, pero no lo ha hecho. Corte Suprema, sí lo ha hecho. Corte Suprema se ha adelantado al Tribunal Constitucional, que anda allí recomponiéndose, faltándole votos. Bueno, la Corte Suprema está liderando un mensaje de reconciliación nacional, de consulta y participación, y que a través de esta sentencia nosotros podemos sacar conclusiones. Este 10º estándar internacional de consulta previa, yo diría que no solamente debería aplicarse como reflexión y como regla de oro para la consulta previa, sino para el momento político en el que nos encontramos. Sigamos avanzando. El 11º estándar internacional de la consulta previa. La consulta previa debe efectuarse conforme a procedimientos apropiados y adecuados, como por ejemplo, doctor, me preguntaría Zaleski, o me preguntaría Bianca. Vea usted, a través de la aprobación de protocolos de consulta previa con los pueblos indígenas. Cada pueblo indígena tiene una personalidad, una identidad cultural que debe responder a un protocolo especial. Yo no puedo tener un protocolo universal, pues, porque eso sería romper con lo intercultural. Lo intercultural quiere decir justamente atender las especiales características de los pueblos indígenas y no desconocerlo. 12º estándar internacional de consulta previa. Procedimientos apropiados de consulta se entiende con referencia a la finalidad de la consulta. Otra vez, lo que me hace la Corte Suprema es decirte, el pueblo Bora, el pueblo Yagua, el pueblo Inia, el pueblo Chipibo Conibo, el pueblo Cucama Cucamiria, el pueblo Aguajún tiene una cultura muy especial y por lo tanto los procedimientos tienen que ser acordes con esa condición de identidad cultural especial. Si no lo consideras, pues no es una consulta previa válida. Miren todas las reglas. 13º estándar, y ya vamos sobre el final, pasando la tarjeta amarilla, la administradora, por el chat. 13º estándar, quizás es uno de mis favoritos, empatado con el 6º. Escuchen, esto es poesía pura, ¿no? César Vallejo, si escuchara esto, diría, lo hago mío. La consulta debe ser informada con suficiencia, permitiendo que los pueblos tengan conocimiento de los posibles riesgos de la medida, plan o proyecto, incluyendo los riesgos ambientales de salubridad, implicando comunicación constante. O sea, esto quiere decir que cuando hacemos proyectos e impactamos el ambiente y la cultura, no juguemos a los dados y los lancemos y digamos a la suerte, si afectamos la cultura, el ambiente, no. Tenemos que tener un buen estudio de impacto ambiental que me dé una línea de base, una fotografía del momento, luego se proyecte en cuáles serían esas afectaciones comunicarlas a todos y todos juntos ver cómo es posible que el proyecto impacte lo mínimo o eventualmente cambiar la forma de hacer el proyecto para que no se impacte gravemente el ambiente, la cultura, la salud. No juguemos a los dados, no nos creamos dioses. El ambiente, cuando se degrada, o la salud de las personas, o la vida, o la cultura, muchas veces es irreversible. 14 estándar, el último, y quizás en mi rating personal, en mi top 10 estaría
estándar sexto, el estándar 13 y el estándar 14. Ese es mi top 10. No sé cuál será el de ustedes, pero sería bueno que cada uno haga su top 10. O sea, ¿en qué orden lo pondrían ustedes? Y el 14 es interesante porque consagra el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas. No hay tiempo para explicarles qué significa a profundidad, pero es como el broche de oro, ¿no? La cereza del pastel. Te dice, la Corte Suprema dice, hay que hacerle consulta previa a los pueblos indígenas de toda medida que les afecte, informarles sobre los impactos a su salud, a su vida, a su cultura, pero también hay que dar la posibilidad de que den su consentimiento libre, previo, informado, especialmente cuando involucre su propia subsistencia física o cultural, especialmente cuando involucre reubicación. Y lo interesante de esta regla de consentimiento es que va mucho más allá del convenio 69, que incluso en estos casos pone secciones. No, acá no hay secciones, dice, si vas a desplazar a un pueblo indígena, si vas a poner en peligro su subsistencia física y cultural, si vas a destruir o contaminar su ambiente, necesitas consentimiento. Cerremos esta reflexión, ya no me alcanza más el tiempo, ni ya sobre el borde de nuestros minutos otorgados, para no perjudicar al otro ponente, tenemos que ir cerrando. Y la pregunta que todos deberían hacerse es, muy bien, doctor, esto parece pues la poesía de Rubén Darío, pues, ¿no? Preciosista, ¿no? Hermoso, todo. No parece real. Sí, pues, tienes razón. La única forma de probar si esto se está cumpliendo es preguntándole al sector cultura si va a hacer cumplir esto, al Ministerio de Cultura, a la nueva viceministra de Interculturalidad y a los sectores competentes como Energía y Minas, como MTC, como Salud, como Educación. Y les preguntamos, y ya vamos cerrando ya con la tarjeta roja y la expulsión de acá ponente en unos segundos. Les preguntamos, ¿no? Entonces le dijimos literalmente, mi estimada sector cultura, implementa los 14 estándares, cumple la sentencia. Y la directora de consulta previa, Ángela Inés Hernández Raffo, hace suyo un informe, acá está, vean ahí, lo pueden leer textualmente, que dice que básicamente aún no van a cumplir la sentencia porque no se ha publicado en el peruano. Y dice más, no se alegren algunos, están felices, no se cumple lo que usted, el profesor, dijo, hemos perdido media hora de nuestra vida, devuélvame mis 20 soles. Momento, todavía no pide devolución de su dinero. Dice nuestra dirección de consulta previa, cuando se dirige a su director general de derechos de los pueblos indígenas, dice que hay un escrito de aclaración y corrección del procurador especializado en materia constitucional del Ministerio de Justicia, que ha contenido los efectos de sentencia. Y que mientras ese escrito no esté resuelto, no esté pendiente, no se puede hacer nada. Sin embargo, poniendo payos fríos, queriendo consolarte en tu desazón, en tu desilusión, en tu decepción, de que 200 años de república no han servido para entender cuán interculturales tenemos que ser. Te dice, pero yo como cultura, independientemente de lo que ha hecho el procurador, que parece que lo hace por su cuenta y no le avisa a cultura, él lo hace por su cuenta porque así es, pues, ¿no? Así funciona el Estado. Yo todavía no entiendo cómo, pero así funciona. Ha informado a los sectores sobre el contenido de dicha sentencia y ha sostenido reuniones técnicas. O sea, que el Ministerio de Cultura ha puesto en conocimiento de todos los sectores del Poder Ejecutivo los 14 estándares internacionales y la expulsión de esta norma que impedía la consulta previa en servicios públicos. La primicia que les traigo hoy día es que el día de ayer se absolvió